Pensemos en los 80. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Seguramente pop brillante, laca, sintetizadores. Bueno, pues justo después llegó la revancha. Los 90 fueron, una auténtica explosión, una respuesta directa, y con las guitarras a todo volumen, a todo lo que había antes. Fijaos bien en el contraste porque es que es brutal. A un lado tenemos los 80 pop súper comercial, esos peinados imposibles y teclados por todas partes. Y al otro, los 90, una búsqueda casi desesperada de autenticidad. Guitarras que sonaban a garaje, a sucio, y letras que, de verdad, dolían. Fue un volantazo en toda regla, vamos. Y lo más curioso de todo esto es, ¿dónde empezó? En la tele. Sí, en la tele, con un formato que a priori parecía la antítesis del rock, los conciertos acústicos de la MTV, los famosos Unplugged. Suena a locura, ¿verdad? Pues esa fue precisamente la chispa que lo prendió todo. Y es que aquí está la clave. Cuando les quitabas toda la distorsión, todos los efectos, los Unplugged dejaban claro que una buena canción, una canción de verdad, no necesita adornos para brillar. De repente veíamos a leyendas como Eric Clapton o Paul McCartney en estado puro. Y ojo, que hasta los mismísimos titanes del metal, Metallica, se atrevieron con una balada acústica. El mensaje era potente y claro. Da igual la etiqueta, lo que importa es el talento en bruto. Claro, una vez que esa puerta se abrió, la onda expansiva ya fue inevitable. Y el epicentro de todo ese terremoto musical estaba en Estados Unidos. Todo ese sonido que se estaba cocinando a fuego lento en sótanos y garajes estaba a punto de tomar el mundo por asalto. Y ese sonido, por supuesto, tenía un nombre: grunge. Nació en Seattle, una ciudad que en aquel momento, hay que decirlo, lo estaba pasando bastante mal por una crisis económica muy fuerte. Y claro, se convirtió en la banda sonora perfecta para todo el desencanto de la llamada Generación X. Es que esas guitarras sucias, esas voces rotas, no eran una pose, para nada. Eran el reflejo puro y duro de una juventud que sentía que no tenía un futuro claro. Y si hablamos de grunge, el exponente máximo, claro, fue Nirvana. Eran unos maestros en esa dinámica de empezar con estrofas casi susurradas para, de repente, explotar en estribillos de pura furia. Salieron de sellos independientes como Sub Pop, lo que demostró que, oye, se podía triunfar totalmente al margen de las grandes discográficas. La historia, como ya sabemos, tuvo un final muy trágico con la muerte de Kurt Cobain en el 94. Pero ojo, que no todo en América era grunge, ¿eh? La etiqueta de rock alternativo era una especie de cajón desastre gigante donde cabía de todo. A ver, esta tabla nos ayuda a poner un poquito de orden. Teníamos desde el rollo más duro y fiestero de los Red Hot Chili Peppers o No Doubts hasta el sonido mucho más denso, más contemplativo de The Smashing Pumpkins. Y luego, claro, artistas que iban completamente a su rollo, como Ben Harper. Y mientras tanto había otra corriente que miraba hacia atrás, hacia los 70. Hablamos del funk rock. Recuperaron ese groove súper contagioso con unas líneas de bajo que te obligaban a moverte y unas guitarras eléctricas afiladísimas. Grupos como Jamiroquai o artistas como Lenny Kravitz son el ejemplo perfecto de cómo se puede pillar un sonido y reinventarlo por completo para una nueva década. Vale, perfecto. Ahora cruzamos el charco. Porque mientras en América estaban a tope con el grunge, en el Reino Unido se estaba preparando el contraataque. Una ofensiva musical en toda regla para reivindicar su propia identidad, su propio sonido. ¿Y esa respuesta cuál fue? Pues el Britpop, que era básicamente orgullo británico convertido en música. En lugar de mirar a Seattle y al grunge, miraban hacia adentro, a sus propias leyendas. Los Beatles, los Rolling Stones, el soul mod de los 60... El objetivo era sonar inconfundiblemente británicos. Y vamos, vaya si lo consiguieron. Pero claro, para que todo este movimiento explotara de verdad, para que llegara a todo el mundo, hacía falta algo más. Hacía falta un gran evento mediático. Y de eso ya se encargaron los medios de comunicación, que crearon la rivalidad perfecta. Y aquí los tenemos. Los dos pesos pesados. Blur contra Oasis. Los chicos listos del sur de Inglaterra contra los chicos de clase obrera del norte. La cosa es que en 1995 decidieron sacar su nuevo single el mismo día. La batalla por el single, como vemos aquí, la ganó Blur, pero en la guerra de fondo, la de los álbumes, Oasis sencillamente arrasó. Pero lo más importante, el punto crucial de todo esto, es que en realidad daba igual quién ganara esa batalla. La rivalidad se hizo tan gigantesca, tan mediática, que consiguió sacar el rock alternativo británico de los pequeños pubs y meterlo de cabeza en estadios de todo el mundo. Así que al final ganaron los dos, y sobre todo ganó el Britpop. Pero esperad, que la década aún guardaba un último as en la manga. Porque mientras todo el mundo andaba a la greña con el grunge y el Britpop, había otros artistas que decidieron que, mira, las etiquetas ya no servían para nada, que era hora de romper todas las reglas del juego. Y así es como nació el trip hop, con su epicentro en la ciudad de Bristol. Era una mezcla, alucinante.
Pillaban bases de hip hop y de electrónica y las fusionaban con la elegancia del soul, del funk, del jazz. Y el resultado, pues un sonido oscuro, muy cinematográfico, casi urbano. El tipo de música perfecta para la banda sonora de una peli de suspense. Y los dos grandes arquitectos de este nuevo universo sonoro, los pioneros, fueron, sin duda, Massive Attack y Portishead. Lo que hicieron fue crear paisajes sonoros totalmente nuevos, cosas que no se habían escuchado antes y que, a día de hoy, siguen inspirando a un montón de artistas. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿con qué nos quedamos? Pues con que los 90 no fueron una sola historia, ni mucho menos. Fueron un mosaico increíble de escenas, de sonidos, de actitudes, pero todos tenían un objetivo en común: escapar como fuera del pop prefabricado de los 80 y encontrar por fin una voz que sonara auténtica. Y ahora, ya para ir cerrando, vamos a poner a prueba lo que hemos visto. 3 preguntitas rápidas, a ver qué tal. Venga, la primera. ¿Qué banda es la autora de Creep, que se convirtió en un himno absoluto del rock alternativo? Eso es Radiohead. Y un dato curioso, que sepáis que al principio la canción fue un fracaso comercial. ¿Os lo podéis creer? Increíble, pero cierto. Vamos con la segunda. ¿Cómo se llamaba ese género que nació en Seattle y que se convirtió en la voz del desencanto de toda la generación X? El grunge, por supuesto, la banda sonora oficial de la generación X, sin duda. Y venga, la última. ¿Qué dos grupos fueron los protagonistas de esa mítica batalla del Britpop allá por el 95? Pues claro, Blur contra Oasis, esa rivalidad que volvió a poner al Reino Unido en el centro del mapa musical de todo el planeta. Y con esto cerramos, pero lo hacemos con una reflexión final. Si los 90 fueron, como hemos visto, una década de rebelión constante contra el sonido establecido, la pregunta que nos queda en el aire es: ¿y la música de hoy? ¿Contra qué se rebela? Ahí lo dejo. Hasta la próxima.